Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hoy lunes 4 de julio vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Números y hoy veremos el capítulo 16, donde nos ha tocado ver todo lo relacionado a la rebelión de Coré. Es un capítulo muy extenso, pero los animo a estar atentos para poder aprovecharlo de manera rápida, pero por sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Esta fue una rebelión contra la autoridad divinamente constituida. Y esta rebelión, como todas, tenía un líder y seguidores. Este líder era Coré. Y veremos cómo se inicia este capítulo con la murmuración de los hijos de Israel. Esta es una murmuración entre el sacerdocio y que estaba encabezada por Coré, quien era un levita muy prominente. Pero empecemos leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 16 de Números. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Teniendo en cuenta que Coré, hermanos, era un levita de gran autoridad, Coré no estaba contento con lo que el Señor lo había llamado a hacer, en servir con los otros levitas de la familia de Coat. Y como leímos bien, también estos 250 príncipes de la asamblea que se asociaron con él y que al igual eran hombres de autoridad. Coré acusó a Moisés de orgullo y liderazgo excluyente. Por lo tanto, esta rebelión y acusaciones no estaban ajustadas a los hechos y carecían de fundamentos. Esta acusación significante fue hecha en público, en frente de los 250 príncipes de la congregación, como hemos visto, que eran también varones de renombre. Pero recordemos que fue Dios quien llamó a Moisés y que desde un principio Moisés no quería realmente dirigir a este pueblo, ¿recuerdan? Y fue así que Moisés solicitó un ayudante. Eso ya lo hemos estudiado antes. Y Dios le dio a Aarón. Así que podemos ver que esta rebelión se levantó por los celos de Coré. Y es que ahí donde vamos a aprender, hermanos, como ejemplo de que primeramente toda autoridad es dada por Dios y que una rebelión como esta tiene que ser confrontada. Y es necesario que sea con medidas extremas. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos. Porque se está yendo en contra de la misma autoridad de Dios. Pero vemos que Coré se rebela con sus seguidores y en público, y crea un ataque astuto más bien. Coré actuó como si él representara al pueblo y él pelearía por sus intereses. Pero al contrario, la verdad era que él deseaba seguidores y una posición para sí mismo. Prácticamente le estaba diciendo a Moisés: Moisés, tú no deberías ser el líder. Deja que todos sean líderes. Dios puede hablarle a todos. Vemos también que más bien cómo Coré proclama una falsa santidad del pueblo, diciendo: todos ellos son santos. Recuerdan que acabamos de leerlo. Basta ya de ustedes, le dice. Y más bien les dice esto en un momento cuando la nación más bien lo que necesitaba desesperadamente era un liderazgo duro.
Pero Coré no podía reconocer esto. ¿Y por qué? Porque él no era un verdadero pastor. Y hermanos, lo que es más delicado es que esto está hablándonos, esta historia es sobre liderazgo. Y estaba hablando de líderes rebeldes. Y seguramente hemos visto más de una vez que se levantan en contra del pastorado muchas veces. No solo afecta al pastor esto, sino a las demás vidas alrededor, que como Coré, cegados en su rebeldía, orgullo, egoísmo, empiezan no solo a hablar mentiras, sino a ser de mal testimonio para los demás. Empiezan a resbalar y a condescender con el pecado. Siendo líderes empiezan a llamar a lo malo bueno. O no tiene nada de malo y empiezan así a contaminarse. Y todos mirando ese mal ejemplo. Y que tristemente creen muchas veces ser un líder víctima y sin mancha alguna, como se sentiría Coré seguramente. Y más bien leímos cómo Coré acusa a Moisés y a Aarón de orgullo y egoísmo. Pero también podemos reconocer que este tipo de personas como Coré, un líder, no temen realmente al Señor, no valoran cada lugar, espacio, talentos y dones espirituales que Dios nos ha dado a todos de maneras diferentes y que todos son importantes para Él, para el Señor, necesarios para el cuerpo de Cristo. Y así poder vivir conformes, humildes y por sobre todo dentro del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo Dios trata esta rebelión muy seriamente. Veamos lo que sucede en estos versículos del 4 al 7. Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Así, haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Vemos entonces que habiendo acusado a Moisés y a Aarón de imponer su propia voluntad sobre la congregación, pero resaltemos que esto lo hace Coré ante Moisés. Y leímos también que Moisés, ¿qué hace? Se postró. Moisés oró primero, siendo un hombre humilde. Él probablemente le preguntó a Dios si sus críticas hacia él eran ciertas o tal vez si tenían algo que enseñarle. Seguramente le preguntaría al Señor qué hacer ante esa situación. O le pediría a Dios que no permitiera a estos hombres divisores traer daño permanente al pueblo de Dios. Y conociendo el corazón de Moisés, podemos pensar que de hecho esa era su preocupación. Pero ahora sucede que Moisés le dice de parte de Dios que son ellos los que se apropian indebidamente de autoridad sobre la congregación. Y les dice que cada hombre debía tomar su incensario, como hemos leído, y ponerle fuego y venir al tabernáculo. Vemos que después de orar Moisés, él tenía un sentido de dirección para esta crisis. Lección para nosotros, hermanos. Y es así como Moisés expone un reto con los incensarios e ir delante del Señor. Moisés y Aarón también vendrían. ¿Para qué? Para que el Señor les deje claro a ellos su decisión de liderazgo. Y esto es porque al final de los versículos leídos, Moisés les dice: esto os baste, hijos de Leví. Esto demuestra que Moisés no dudó el resultado de la prueba. Él sabía que Dios probaría que él estaba bien y Coré mal. Por lo tanto, Moisés no tuvo temor de poner esto en una prueba.
Continuemos leyendo los versículos del 8 al 11. Dijo más Moisés a Coré, le dice: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Moisés sabía que la rebelión de Coré estaba arraigada también en la ingratitud. Ellos no eran agradecidos por el increíble ministerio que Dios le había dado a hacer. Moisés reprendió el orgullo, los celos, el egoísmo de Coré y sus séquitos. Y hemos visto no muy lejos, hermanos, que cuando un líder cae en rebeldía, normalmente no está solo, sino que ya tiene tristemente seguidores de su mal ejemplo o mal testimonio, que también se rebelan contra la autoridad y terminan apartándose de su lugar y de Dios. Por eso es bueno recordar Hebreos 13:17, lo que el Señor nos manda y nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, no os es provechoso. Continuando con los versículos del 12 al 14 de Números 16, vamos a leer. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí vemos que Datán y Abirán eran conspiradores con Coré. Y como leímos en el primer versículo del capítulo 16, ellos dos se levantaron contra Moisés. Ellos ni siquiera se encontrarían con Moisés, ¿no? Ni responderían a su desafío. Ellos decidieron, en cambio, avisar a Moisés. Además, ellos dos colorearon el pasado. Ellos pensaron de Egipto como una tierra de leche y miel, como hemos leído. Datán y Abirán describieron a Moisés como un hombre malvado realmente, como si hubiese querido guiarlos al desierto para dejarlos morir ahí. Y así es como también los hombres rebeldes a menudo asignan cada mala intención al coré de líderes como Moisés. Entonces podemos ver que Datán y Abirán no tenían algún respeto o consideraban su autoridad a Moisés. Ellos simplemente no se someterían. Ahora veremos que en los versículos del 15 al 19, Moisés reafirma su desafío. Leamos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión,
Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Entonces vemos que Moisés se enojó en gran manera. Él sabía que no había hecho nada para merecer tal acusación. Y él hizo lo correcto. Él le dejó la situación a Dios. Enseñanza para nosotros, ¿verdad, hermanos? También podemos ver que algunas veces las personas se ofenden que un hombre, un líder como Moisés, se enoje con hombres como Datán y Abirán. Ellos piensan que la respuesta apropiada es amable y amorosa. Tal manera de pensar es comprensible, pero equivocada. Los pastores pueden ser amables con las ovejas rebeldes que pueden herirse a sí mismas, pero los pastores son apasionados contra los lobos que van a herir a la grey o hermanos en Cristo. También es bueno saber que Dios usaba los incensarios con fuego e incienso en esta prueba por una buena razón. Un incensario es una olla de metal usada para quemar incienso y eran usadas en la adoración sacerdotal de Dios. ¿Recuerdan? Desde que Coré y su compañía cuestionaron el derecho de Moisés y Aarón para dirigir la nación y llevar a cabo el sacerdocio, cada grupo debería venir al Señor como sacerdotes adoradores y Dios mostraría qué grupos aceptaba Él, Dios mismo. También leímos que la gloria del Señor apareció, que también había aparecido anteriormente en un momento de murmuración. Ahora Moisés estaba implorando a Dios que no destruya a toda la congregación. Sigamos leyendo los versículos 20 y 21, donde seguidamente Dios anuncia juicio sobre los rebeldes. Y dice: Y Jehová habló a Moisés y Aarón, diciendo: Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. El Señor le dice que la congregación debe apartarse de las tiendas de los hombres impíos. Estos hombres que habían rehusado obedecer a Moisés y aquellos de la congregación que habían deseado voluntariamente asociarse con Coré. Ellos perecerían con Coré. Y los que se apartaran más bien de Coré para seguir a Moisés serían salvados. Y ahora vamos a ver que en el versículo 22, la intercesión de Moisés y Aarón por Coré, que hace Moisés, y por los rebeldes. Es el versículo 22. Y ellos se postraron, dice, sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Oraban Moisés y Aarón, intercediendo. Este era un amor asombroso de Moisés y Aarón. Y podemos pensar sin duda alguna que una de las razones que Dios tuvo para permitir este evento tan doloroso en la vida de Moisés era que Dios quería ver este tipo de amor salir de Moisés. Y demuestra que Moisés y Aarón estuvieron creciendo en amor y siendo transformados en la imagen de Jesús desde ese entonces. Y una vez más podemos ver, hermanos, que la oración de Moisés era esencial, así como son nuestras oraciones sinceras también el día de hoy. Continuamos leyendo los versículos del 23 al 25, donde veremos el juicio de Dios sobre los rebeldes. Dice: Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a la congregación y diles: Apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés:
En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados sigue la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Moisés, en respuesta al mandato de Dios de alejarse de las tiendas de los líderes de la rebelión, que eran, como sabemos, Coré, Datán y Abirán, alegó con el pueblo de separarse a ellos mismos de las personas rebeldes y divisorias. Y este ejemplo es el que nos dejó Dios con respecto a este tema, hermanos, que la misma actitud debería ser entre el pueblo de Dios hoy en día. Debemos mantenernos alejados de las personas que son divisoras, argumentativas, contenciosas en el cuerpo de Cristo. No queremos estar cerca a ellas si Dios debe tratar con ellos. Un hombre que divide, contencioso, va a influir en nosotros. Y nosotros no queremos ser consumidos en su pecado, ¿verdad? Y la palabra lo dice bien claro en Tito 3, versículo 10 y 11. En la Nueva Versión Internacional dice: al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Por lo tanto, la palabra, hermanos, también nos enseña a nosotros los creyentes que necesitamos discernimiento y mirar lo que los otros hacen, no solo lo que dicen. Vemos que también Dios le dio a Moisés una visión sobrenatural aquí para saber poder discernir un tipo de juicio especial que iba a haber, algo nuevo que habría de venir sobre Coré, Datán y Abirán. Como leímos, la tierra los tragaría, como evidencia de que estos hombres irritaron a Jehová. Sí, hemos leído que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó. Esto fue real, hermanos. Y así de fuerte. Así, dice, fueron destruidos estos hombres junto con sus familias. Y nosotros podemos estar inquietos y viendo a las familias destruidas también, ¿no? ¿Qué podemos pensar? Pero claramente muestra que las familias de las personas rebeldes, divisoras, contenciosas, hemos visto que también sufren a menudo grandemente. También leímos que salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres. Y vemos que Dios tiene un juicio reservado para aquellos que caminan en un acuerdo con Coré, tipo Coré. Que esto nos dé temor, hermanos. No será el mismo juicio que a Coré, el que el Señor nos dará, pero la palabra dice que el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice en Hebreos 10, versículo 30 y 31. Pero continuaremos con los versículos del 36 al 40, donde veremos sobre la cobertura de bronce para el altar. Del versículo del 36 al 40 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego,
porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ahora Dios le dice a Moisés que los incensarios de los rebeldes deben ser moldeados, como hemos leído, y convertidos en láminas para cubrir el altar. El fuego no era santo, era para ser derramado lejos, dice. Era un fuego extraño, no aceptable por el Señor en absoluto. Además, esto debería ser una señal conmemorativa, dice, para los israelitas, a fin de que ninguno ofreciera incienso delante de Dios, a menos que fuese del linaje de Aarón, el sacerdote, como ya muchos de nosotros recordaremos, lo hemos estudiado anteriormente. Ahora vamos a leer los versículos del 41 al 42, donde veremos cómo el pueblo murmura en contra de Moisés y Aarón. El día siguiente, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Vemos que Dios estaba listo, hermanos, para juzgar a ese pueblo murmurador. Y vemos que, sin embargo, el hombre de quien se quejan es quien se interpone entre el pueblo y Dios, para impedir que el juicio de Dios descienda sobre ellos. Ellos entendieron que no era algo pequeño el simpatizar con una persona divisoria y contenciosa. Dios lo toma seriamente y nosotros deberíamos también, hermanos. Vamos a leer los versículos del 44 al 50, que son los últimos versículos de este capítulo. Y dice: y Jehová habló a Moisés, diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: tome el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso de entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Como hemos dicho, y es bueno recordarlo nuevamente, hermanos, que el hombre contra quien los israelitas se habían rebelado fue el mismo hombre que les salvó. Y sabemos que igualmente, hermanos, el mismo a quien la humildad llevó a morir en la cruz, Jesucristo mismo, es el que nos salva. Él se interpone entre Dios y el pecador. Qué gran lección, ¿verdad, hermanos? Para aprender y meditar y tomar tanto ejemplo para nuestras vidas. Estoy segura que hemos conocido un poco más de la hermosura, pero también del Dios de justicia que tenemos. Porque el juez supremo del universo es un Dios de amor. Como bien lo dice el autor del libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 30 y 31, nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará
al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesucristo, acreditándole ante todos al haberlo levantado de los muertos. Así es, hermanos, sabemos que en tiempos pasados, antes que llegara el pleno conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, Dios pasó por alto gran parte del pecado humano y de la ignorancia de quien Él era. Ahora que su plena y perfecta revelación ya ha llegado con la aparición de Cristo, se nos manda a todos a que lleguemos a un arrepentimiento y creamos en Jesucristo como Señor y nuestro Salvador. En otras palabras, el arrepentimiento, hermanos, es esencial para la salvación. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, no hay otro a quien